Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Les presento a la doctora Liliana Ávila. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria, es docente en la universidad y en la clínica. Bienvenida, doctora. La charla es toda suya. Buenas noches, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Gracias, Anelis, por la invitación. Bueno, para las personas que no me conocen, yo soy Liliana Alexandra Ávila, soy médico familiar egresado a la Universidad de La Sabana. Tengo un diplomado en docencia clínica universitaria y acompaño el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria como docente del área de pregrado y la especialización de medicina familiar. Me desempeño también como médico hospitalista en el área de internación adultos en la Clínica Universidad de La Sabana. Quisiera primero confirmar que todos me puedan escuchar bien. Sí, doctora, la escuchamos bien. Perfecto, listo. Si durante la charla tienen algún comentario, digamos que en relación al audio o el volumen o algo, podrían informarme sin problema. La idea es que voy a hablarles de un tema que, si es cierto, es muy común. Voy a hablarles acerca de la lumbalgia. Vamos a hacer un especial enfoque en relación a cómo vamos a realizar ese manejo clínico de nuestro paciente con una lumbalgia. La idea es que al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas, así que pues cualquier cosa yo estoy muy atenta. Lo primero, antes de poder pues dar como inicio con la charla, es pues comentarles a ustedes cuáles son mis conflictos de intereses. Yo no tengo ninguna afiliación con ninguna industria farmacéutica. Mi único conflicto de intereses es que soy docente de la Clínica Universidad de La Sabana y de la Universidad de La Sabana también. Entonces, pues esos son mis únicos dos conflictos de intereses. De resto, pues no tengo ninguna polarización. ¿Cuál va a ser el contenido de la charla que vamos a hablar el día de hoy? Básicamente nos vamos a centrar un poco acerca de qué es la lumbalgia, qué área, digamos, que se compromete o se relaciona a la lumbalgia, cuáles son los datos epidemiológicos que tenemos a grandes rasgos, la clasificación, cuál es la etiología que vamos a tener de la lumbalgia, y vamos a centrarnos principalmente en el enfoque clínico y paraclínico, que finalmente es lo que nos va a brindar mayores herramientas para poder enfrentarnos ante un paciente con lumbalgia. Y finalmente hablaremos algunas cosas de tratamiento. Ese será el contenido de nuestra charla. Dando inicio con lo que nosotros entonces consideraríamos como lumbalgia, lo primero que tendríamos nosotros que definir es qué área específicamente anatómica del cuerpo hace referencia a una lumbalgia. Si bien es cierto, tenemos bastantes reparos anatómicos. Uno de los principales reparos anatómicos que tenemos es el reborde costal que tenemos en la parte acá inferior, que lo estamos demarcando con esta línea. Correspondería al límite superior del área lumbar, y el límite inferior, que sería este que tenemos acá abajo, va a corresponder a la línea o a los pliegues glúteos inferiores. Es decir, que toda molestia, dolor, disconfort, molestia, malestar que se presente en esta zona, vamos a considerarla como lumbalgia. Ahora bien, se van a dar cuenta a medida que vayamos realizando la charla que las patologías o las causas que pueden reflejar un dolor lumbar pueden ser bastante amplias. Pero para considerar la lumbalgia, el área donde vamos a tratar, vamos a referirnos a este espacio puntualmente. Puede tener o podríamos encontrar un dolor que se presente básicamente en esta región, o que pueda ser de algún tipo de irradiación, en donde principalmente para nuestro mayor interés va a ser a miembros inferiores. ¿Qué encontramos en relación a los datos epidemiológicos? Si bien es cierto, la lumbalgia es uno de los motivos de consulta más frecuente, y ustedes, digamos que su práctica profesional cuando vayan a egresar como médicos generales se darán cuenta que dentro de las primeras 5 causas de consulta a nivel de consulta externa se encuentra la lumbalgia, es muy frecuente, y en relación, digamos, como que a la prevalencia, la incidencia global, digamos que tenemos datos. Los últimos son del 2021, en donde se ha evidenciado que hay una prevalencia del 23% en la población general, y que por lo menos todas las personas, por lo menos una vez en la vida, casi el 90% de la población ha tenido un episodio de una lumbalgia, en donde esta ha mejorado de forma espontánea, sin ningún tratamiento. Es un motivo de consulta frecuente.
es indispensable, digamos, como evaluar el impacto que tiene en relación a en la población que son laboralmente activos, porque finalmente es una de las patologías que nos va a generar a nosotros mayores días de incapacidad o de inasistencia laboral. La relación que tenemos en presentación tanto de hombres o mujeres no varía mucho, es muy similar, pero sin duda alguna es mucho más frecuente en la población que es laboralmente activa. Digamos que para Colombia tenemos una prevalencia aproximada del 60 al 80%, si nos damos cuenta de las estadísticas no, hay una brecha muy grande y esto corresponde a que la patología como tal de lumbalgia pudiera enfocarse dentro de otros tipos de síntomas o cuadros sindromáticos de otras patologías. Eso hace probablemente que la prevalencia no sea tan alta porque posiblemente puede ser muchísimo más alta o es lo que se estima. Para empezar a hablar entonces de lumbalgia, es importante conocer, digamos, cuál es la clasificación o cómo nosotros podríamos hablar de lumbalgia en relación al tiempo y a las manifestaciones clínicas del dolor que se presentan en el área lumbar. Primero que todo, es indispensable conocer la relación de presentación de los síntomas en un tiempo menor a, ya sean 4 semanas, de 4 a 12 semanas o mayor a 12 semanas. Y esa es la clasificación en relación a la temporalidad. Todo paciente que tenga síntomas que sean menores de 4 semanas, hablaremos de una lumbalgia aguda, y todo paciente que presente unos síntomas que duren más de 4 semanas, pero menos de 12 meses, será una lumbalgia subaguda, y aquellos que no tienen pues, síntomas mayores a 12 semanas, hablaremos de una lumbalgia crónica. Dependiendo de la literatura donde se revise, algunas guías americanas solamente, digamos, como que clasifican en dos grandes digamos que, puntos principales, y es solamente los pacientes con lesiones agudas o con síntomas agudos, lo que corresponde a menor a 3 meses o mayor a 3 meses o 12 semanas sería crónico. Eso es en relación a la temporalidad, sin embargo, no es la única clasificación. Y acá, en donde tenemos las características del dolor, es donde vamos a tener con mayor importancia nosotros cómo poder orientar el paciente que se manifiesta con una lumbalgia. ¿Por qué? Y es porque las características del dolor que presenta el paciente nos van a nosotros poder ubicar ese tipo de lumbalgia en dos grandes grupos. Serán los pacientes que tengan un dolor mecánico o un dolor que sea de características inflamatorias. El abordaje y el manejo será diferente, al igual que las posibles etiologías. ¿Cómo vamos nosotros a identificar qué tipo de dolor podría ser mecánico o cuál podría ser inflamatorio? La base de la historia clínica está en la anamnesis. Porque tendremos que evaluar características principales como cuáles son las características del dolor, cuáles son los detonantes o los gatillantes que hagan que esto empeore, si empeora o no con la actividad física, si empeora o no cambia con el reposo, si asociado ha presentado rigidez y si esta rigidez tiene una duración menor o mayor a 30 minutos y si genera interrupción o alteración del patrón del sueño. Esas son las preguntas que nosotros deberíamos hacernos en relación a todos los pacientes a los que nos enfrentamos con algún grado de lumbalgia, para poder ubicar grandemente las dos, digamos como que grupos etiológicos principales. De esta forma nosotros vamos a poder clasificar la lumbalgia en dos grandes grupos. Uno es la lumbalgia mecánica y la otra es la lumbalgia inflamatoria. ¿Qué características corresponden más una o a otros? Pues tenemos unas preguntas que son primordiales para esa anamnesis y el interrogatorio, y la primera es evaluar si las manifestaciones de la lumbalgia empeoran o no o cambian con el movimiento. Generalmente un dolor mecánico, a medida que tiene el paciente mucho más movimiento, actividad, tiene muchísimo más dolor. Es decir, que los síntomas empeoran y son generalmente síntomas que se presentan más hacia el final del día o jornadas, digamos, como que extensas. A diferencia del inflamatorio, en el inflamatorio el movimiento hace que el dolor empiece a mejorar. El hecho del paciente empezar a hacer actividad, cualquiera que sea, le va a generar un impacto y le ayuda a disminuir el dolor a nivel lumbar. El reposo, digamos que el dolor de características mecánicas, va a ayudarle, es decir, va a ser un aliviador para el paciente al final del día o al final de una jornada laboral extensa. Con el reposo va a sentir bastante mejoría, mientras que con el dolor que es de características inflamatorias va a ser un dolor que no mejora con el reposo, sino que al contrario se incrementa.
y al incrementarse con el reposo tiene una presentación de dolor nocturno, que es una de las siguientes características que vamos a evaluar. A diferencia del dolor mecánico, y es que durante la noche generalmente está ausente. En relación a la rigidez, el dolor mecánico pudiera presentar algo de rigidez, ahora no es muy frecuente. Lo importante es que esta rigidez, ¿qué quiere decir esa rigidez? Como la incapacidad para el inicio del movimiento, puede durar hasta 30 minutos, pero no un tiempo mayor a 30 minutos. La rigidez que dura más de 30 minutos nos haría pensar un poco más en ese dolor que es inflamatorio. Y la presentación de síntomas asociados. Claramente en el dolor mecánico no vamos a tener síntomas asociados, a diferencia del dolor inflamatorio, en donde podremos tener síntomas asociados variables como síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre, aporesis, digamos que otro tipo de manifestaciones. Así, a grandes rasgos, ustedes van a poder ubicar los pacientes que, de acuerdo a las características del dolor que indagamos en la anamnesis, pudieran ser clasificados dentro de un dolor mecánico o los que podrían corresponder a un dolor inflamatorio. Pero tenemos una condición adicional y es el dolor radicular. Y el dolor radicular acá juega un papel importante porque, si bien es cierto, principalmente se presenta en el dolor de características mecánicas, es una condición clínica que se podría presentar en cualquiera de los dos tipos de dolores, tanto mecánicos como inflamatorios. ¿Cuáles son las características de ese dolor radicular? Es un dolor que generalmente es producido por unas, digamos que por algún tipo de estimulación de alguna raíz nerviosa que va a generar un dolor que es urente, a veces puede ser inespecífico, tipo ardor o picada, y que generalmente se va a acompañar y va a ir a miembros inferiores. Pudiera generar alteraciones sensitivas o motoras y, a diferencia, digamos, como que de las otras características del dolor, el dolor inicio súbito, no es un dolor silente, sordo, que inicia con el tiempo, sino es un dolor sordo, agudo, que generalmente se caracteriza por la presencia de parestesias o de disestesias en miembros inferiores. Y este tipo, digamos que el dolor radicular podría presentarse tanto en el dolor mecánico como en el dolor inflamatorio. Ahora bien, eso es, digamos, en relación a las características. La etiología y el enfoque diagnóstico va a ser diferente en relación a cuáles van a ser las patologías más probables que yo voy a pensar. Si las características de mi dolor es una lumbalgia probablemente mecánica, yo me voy a enfrentar hacia patologías que sean propias del disco vertebral, de los ligamentos, de las articulaciones. Dentro de las causas más frecuentes tenemos la distensión muscular y las lesiones ligamentosas, fracturas propiamente del disco que pudieran ser traumáticas o las osteoporóticas que se considerarían como fracturas patológicas, enfermedad propiamente degenerativa del músculo, del discal. Y acá, digamos que tengan en cuenta que no solamente hablamos del cuerpo vertebral o de las apófisis, sino también de las carillas articulares, que son las facetas. Enfermedad muy frecuente también que encontramos en la consulta. Hernias del disco, estenosis del canal lumbar, la espondilolisis, espondilolistesis también pudieran presentarse, son características de dolores o lumbalgias mecánicas, alteraciones anatómicas, ya sea por un aumento o un incremento en alguna de las curvaturas fisiológicas que tenemos, sean unas hiperlordosis o hipercifosis o desviaciones hacia el lateral, que serían las escoliosis. Algunas, digamos, que podrían presentarse durante unos momentos, digamos, o unas etapas fisiológicas dentro del, digamos, que el desarrollo del ser humano pudiera ser, sobre todo durante el embarazo, que se presenta más una hiperlordosis, que es la forma de compensar el peso que se genera por el aumento del diámetro abdominal. Dentro de las otras causas y las menos frecuentes, realmente son, digamos, que las últimas que nosotros tendríamos que pensar dentro de nuestro enfoque clínico, serían las asociadas a algún tipo de patología psiquiátrica, como las enfermedades psicosomáticas, la fibromialgia y la depresión. Ahora bien, en relación al dolor inflamatorio, podemos tener varias causas de ese dolor inflamatorio. Unas pudieran ser las causas de origen tumoral, en donde vamos a encontrar ya sean neoplasias primarias que sean propiamente del cuerpo vertebral, y por ejemplo el mieloma, el linfoma, también tendremos los condromas, pero es mucho más frecuente a nivel de la columna o del esqueleto axial las que son derivadas de lesiones metastásicas, es decir,
lesiones neoplastas primarias de otros órganos, en donde los más frecuentes pudieran ser seno o próstata. Dentro de las inflamatorias tenemos también las causas infecciosas, en donde tenemos las osteomelitis, los abscesos epidurales, abscesos paravertebrales, que finalmente pues va a depender mucho más el enfoque en el paciente que tenga antecedente de intervención quirúrgica a nivel de la columna, o pacientes que tengan episodios previos de osteomelitis que nos hagan pensar en procesos infecciosos. Otras de las causas principales inflamatorias que tenemos son las espondiloartropatías las seronegativas. Y acá es muy importante porque las manifestaciones clínicas de estos pacientes generalmente son muchísimo más inespecíficas. Algunos de ellos pudieran cursar con dolores poliarticulares. Una de las principales manifestaciones o de las principales etiologías que tenemos es la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que se da generalmente en personas en edades jóvenes, con síntomas a veces un poco vagos de astenia, dinamia, fatiga, dolor poliarticular, pero es muy característico, son los dolores a nivel de las columna o del esqueleto axial, principalmente lumbar. Artritis reactivas también tenemos, las artritis psoriásicas, la artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Estas podrían ser múltiples de las patologías que podríamos tener ante un paciente con una lumbalgia. Pero ¿cómo vamos a centrar nosotros ese enfoque? Ya sabemos claramente que lo primero que tendremos nosotros que analizar va a ser el tipo de dolor para poder clasificar en mecánico o inflamatorio. Pero no es no es lo único. Vamos nosotros entonces a tener que hacer un adecuado examen físico para poder nosotros entonces identificar cuáles van a ser las patologías más frecuentes de nuestro paciente y cómo vamos nosotros a hacer ese enfoque. ¿Qué vamos a evaluar nosotros en el examen físico? Vamos nosotros a evaluar básicamente, digamos que vamos a hacer una exploración de columna. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces la exploración de columna? Vamos a basarnos básicamente en 4 cosas principales, y estas 4 cosas principales van a ser la inspección, la palpación y la percusión, el examen neurológico centrado en región lumbar, raíces nerviosas, y los signos que puedan ser tanto de irritación meningia como los signos que son típicos de radiculopatías. Todos me siguen con la presentación porque a mí creo que me quedó acá como cargando y no me avanza examen físico, no sé si ustedes lo ven. No, doctora, aún no ha pasado la diapositiva. No ha pasado, déjame, yo verifico entonces a ver acá qué pasó, porque voy a dejar, perdón, un minuto de compartir y vuelvo a compartir a ver qué pasa porque no me deja, no me está mostrando en este momento la presentación. Bueno, voy a compartirla de la otra forma porque no sé, no cargo en Teams. Acá ustedes pueden ver el escritorio, están viendo la presentación. Sí, doctora, ahí la estamos viendo. Listo. Continuando entonces con lo que estábamos hablando nosotros, vamos entonces a centrarnos en el examen físico porque esto va a ser parte primordial para el enfoque de nuestro paciente. El examen físico vamos a centrarlo entonces en la inspección, como les había dicho, la palpación, la percusión, la evaluación neurológica y los signos específicos que vamos a buscar de radiculopatía o de irritación meningia. ¿Qué es importante nosotros evaluar en el examen físico de un paciente con lumbalgia? Si bien es cierto, el esqueleto axial o la columna no será suficiente, sino también evaluar aparte la articulación sacroiliaca y la cadera.
porque el anillo completo de la articulación de la cadera y la articulación sacroiliaca pues nos van a poder generar repercusiones a nivel de origen lumbar. Por eso hacemos la exploración también a nivel de la cadera y la articulación sacroiliaca. Que es importante es una vez vayamos a empezar a hacer el examen físico, deberíamos tener o contar con que nuestro paciente esté con el torso completamente descubierto. Es lo ideal y poder evaluarlo, ojalá, el paciente en bipedestación, es decir, de pie. Solamente nosotros evaluamos el paciente ya acostado o en, digamos, en prono, en decúbito supino o en decúbito prono cuando vamos a realizar el resto del examen físico. Para empezar entonces con la inspección que vamos a evaluar nosotros primero, la inspección inicia desde el paciente en el momento en el que ingresa al consultorio, como es la marcha, que no sea una marcha antálgica, una marcha parkinsoniana o atáxica que nos pueda dar algún grado de idea de alguna patología que pudiera cursar el paciente. ¿Qué otra cosa vamos a ver en la inspección? Verificar que no tengamos lesiones cutáneas, manchas o máculas achocolatadas o hipopigmentadas que nos hagan pensar de pronto en otro tipo de patología. Vamos a evaluar nosotros también las curvaturas y deformidades propias de la columna y también los arcos de movimiento. Todo eso es lo que nosotros vamos a evaluar desde el punto de vista de la inspección. Es importante primero conocer y es cuáles son los arcos fisiológicos de la columna y no solamente de la columna, sino de la cadera, por lo que les decía que son tres cosas principales que vamos a evaluar, tanto columna, articulación sacroiliaca como cadera. Lo primero que tendríamos que ver es cuál es de la articulación, digamos, como o de los movimientos propios de la columna, cuáles son los que yo esperaría que mi paciente pueda tener. Los arcos que realiza la columna son la flexión, y la flexión puede ir desde 60 grados hasta un máximo de 105 grados en algunos pacientes. La extensión va a ser el movimiento que nosotros vamos a hacer hacia atrás y esa extensión puede ser de 35 grados, algunos alcanzarán hasta 60 grados. El siguiente movimiento es la inclinación, la hacemos hacia derecha o hacia izquierda y la inclinación que nosotros esperaríamos sería más o menos de 20 a 30 grados. Y la rotación que puede ser de 5 a 35 grados, la rotación la hacemos hacia izquierda y hacia derecha también. Esos son los rangos de movimiento que esperaríamos nosotros de la columna. En relación a la también para evaluar, tendremos que nosotros evaluar con el paciente en decúbito supino, es decir, acostado en una camilla. Tendríamos que evaluar la flexoextensión, el paciente está de supino, una flexoextensión y nosotros esperaríamos que tuviera una flexoextensión de 130 a 140 hasta menos 15 o 15 grados. Los otros movimientos que hace la cadera es la abducción y abducción. Esta va de 30 a 45 grados y de 20 a menos 30 grados. Y la siguiente sería la rotación, que la rotación puede ser interna, si se fijan, digamos que hacia la línea medial, va a ser una rotación más o menos de 35 a 45 grados, rotación a 50 grados. Eso en relación a los arcos de movimiento. Lo siguiente que tendremos que hacer a la inspección es evaluar las curvaturas fisiológicas que tenemos nosotros en la columna, teniendo en cuenta que tenemos dos curvaturas grandes que son, digamos, como la cifosis y las lordosis. A nivel de las cifosis, tenemos dos fisiológicas, que es la cifosis dorsal y la cifosis que se presenta a nivel sacro. Las lordosis son las que vamos a encontrar a nivel cervical y a nivel lumbar, que dependiendo del paciente o la condición clínica pudiera tener aumentado alguna de ellas. La principal es un aumento de una hiperlordosis lumbar, que es la que se genera acá, y esa hiperlordosis generalmente se presenta en pacientes, por ejemplo, en las gestantes que están durante el periodo de embarazo, por la forma compensatoria para lograr, digamos, como mantener el eje con el peso, teniendo en cuenta el aumento del perímetro abdominal, es generando una hiperlordosis. Y adicionalmente vamos a evaluar las desviaciones que tengamos en relación a la línea media, todo lo que se derive o se, digamos que tenga algún tipo o algún grado de desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, que será lo que nosotros hablaremos de escoliosis. ¿Qué nos vamos a realizar en la inspección? Tenemos dos tipos de pruebas diferentes que nos pueden ayudar. Una es la prueba o el test de Schober. Schober es una prueba que a nosotros nos sirve muchísimo para ver qué tanto se fleja la columna anterior
y lo que yo voy a hacer es voy a mirar las espinas ilíacas posteros superiores, que son las que se van a marcar acá, y entre las dos espinas ilíacas posterior superiores voy a trazar una línea y voy a marcar acá el primer punto de referencia. De aquí en adelante hacia caudal voy a tomar una medida de 10 centímetros y voy a denotar mi segundo punto de referencia. Voy a pedirle al paciente que por favor haga una flexión, y al hacer la flexión voy a evaluar si la distancia que yo marqué tuvo un desplazamiento mayor a 5 centímetros, lo que implicaría que el paciente tiene un buen grado de movilidad. Si tiene una restricción, estaríamos hablando ante algún grado de rigidez. Y el signo de Adam, que me ayuda a mí para evaluar escoliosis o pseudoescoliosis, que esperaría yo, y es que una vez yo le pida al paciente que haga una flexión también inclusive, voy a evaluar, me posiciono yo en la parte posterior del paciente, y voy a evaluar si los dos hemitórax están de la misma forma o si hay alguno que esté prominentemente elevado, como en el caso que vemos acá en la imagen del lado derecho. Si eso llegara a ser, yo podría estar pensando que el paciente tiene una pseudoescoliosis, pero una vez el paciente retorne a la posición neutra, si desaparece hablaríamos de una pseudoescoliosis porque corrige con el cambio de posición. Si permanece, una vez el paciente regrese, tendremos que ver desviaciones hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del paciente. ¿Qué vamos a evaluar en relación a la palpación y a la percusión? La palpación va a iniciar desde la palpación de todos los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, y vamos a ir desde lo superficial hasta lo profundo. Vamos a trazarnos una línea, digamos que la línea media, que finalmente pues va a ser la primera que nosotros vamos a ver, que va a ser las apófisis espinosas, van a ser todas las que nosotros vamos a poder marcar, que en la mayoría de pacientes están en línea media, o si tienen alguna alteración, pues estarán desviadas. Se hace esa palpación, la palpación la podemos hacer bimanual, la podemos hacer digital, y también vamos a realizar una percusión. La percusión la podemos hacer idealmente con el martillo. Vamos a partir de la línea media y vamos después a hacer una palpación lateral para nosotros poder evaluar los músculos paravertebrales y las estructuras ligamentarias adyacentes a la columna para verificar si hay aumento del tono muscular, ver de pronto si tenemos algún tipo de dolor o punto gatillo, y esa exploración se extiende inclusive hasta valorar lo que es la región donde nosotros tendríamos lo que serían las fosas renales, que sería acá al lado derecho o al lado izquierdo, y también podríamos evaluar que no tengamos acá pliegues patológicos que nos hagan pensar que hay algún grado de desnivel. La palpación se extiende inclusive hasta la unión de los alerones ilíacos con el sacro para nosotros descartar puntos de presión o puntos de alteraciones de la articulación sacroiliaca. Palpamos también a nivel glúteo los puntos, digamos, como que de referencia que podríamos utilizar a nivel de la inserción de la cadera para ver también si tenemos algún grado de dolor. ¿Tenemos algún tipo de pruebas, digamos, que podríamos realizar en los pacientes para evaluar si están cursando con una patología asociada a la articulación sacroiliaca, porque es una causa muy frecuente? Y también evaluar la competencia y los movimientos de la cadera. Uno de los principales test que tenemos para evaluar la articulación sacroiliaca es el test de Patrick. Lo que yo voy a hacer es pedirle al paciente que genere una flexión de alguno de los dos miembros inferiores, genere una flexión, una abducción y una rotación externa. Y al hacer la rotación externa, lo que yo voy a hacer es con la mano contralateral generar una presión sobre la cresta ilíaca anterosuperior, y con la mano en la que yo estoy tomando la rodilla hacer una presión hacia abajo, de forma tal que el paciente va a referir un dolor en la región nasal, pero no están todos los cuerpos vertebrales lumbares, sino más sacroiliacos. La maniobra de Walkman es una maniobra que nos ayuda también para evaluar las articulaciones sacroiliacas, y lo que yo voy a hacer es ejercer una presión sobre las crestas ilíacas anterosuperiores de forma bimanual, el mismo tipo de movimiento, cabalgamiento. La maniobra de Erickson es muy similar a la de Walkman, sino que no hacemos presión, digamos que hacia afuera, sino la hacemos hacia adentro, para verificar si hay también algún grado de inestabilidad de la articulación sacroiliaca.
Y para evaluar finalmente cadera, nosotros evaluamos, uno de los signos que utilizamos es el signo de Trendelenburg. El Trendelenburg es una buena prueba, lo único es que para hacerla necesitamos que el paciente esté en bipedestación, ya no va a estar en pronosupino, sino en decúbito supino, sino va a estar en bipedestación, y lo que yo voy a hacer es pedirle al paciente que se ponga de pie, con sus dos pies alineados, y haga la elevación de uno de los pies. Y lo que yo esperaría es que cuando él haga la elevación, el glúteo contralateral, que es este, continúe estando alineado y no tenga una alteración o una disminución del que perdió el apoyo, que sería el lado, en este caso sería el lado izquierdo. Si esto llega a estar alterado, ¿cuál sería el alterado? O cuando tendríamos un Trendelenburg positivo, como la figura que tenemos al lado derecho, la figura B. Cuando el paciente hace la elevación de la extremidad y no tenemos un glúteo medio competente que me ayude a que la cadera esté estable, lo que va a hacer es que va a haber una depresión, y por eso vamos a ver una falta de alineación en el eje con una inclinación que generalmente es mayor de 20 a 30 grados. Y esto nos haría hablar a nosotros, o nos haría pensar en un grado de incompetencia del glúteo medio. ¿Cómo más vamos a continuar haciendo la exploración de las raíces lumbosacras? Ya hablamos entonces de la inspección, hablamos de la palpación y de la percusión, y vamos ahora a hablar en relación a la fuerza, sensibilidad y los reflejos a niveles lumbar. Que es importante, sin duda alguna vamos a necesitar conocer nosotros los dermatomas y los miotomas para saber cada una de las raíces nerviosas qué tipo de inervación tiene a nivel tanto sensitivo como a nivel de fuerza, y cuál de ellos nos inervan los reflejos osteotendinosos. Que es importante y es para, digamos, como que recordar fácilmente cuando nosotros hablamos de la raíz nerviosa de L1, en relación a la fuerza es la que me va a ayudar con toda la flexión de la cadera. Sin embargo, para la sensibilidad es la que me va a hablar de toda la sensibilidad que tenemos en el área inguinal, inclusive parte de la parte perianal. L2 nos va a hablar en relación a los movimientos, a la flexión y a la reducción de la cadera, y en compañía junto con L3 me va a hablar de la flexión y abducción de la cadera. En ese orden de ideas, las primeras tres raíces nerviosas de L1 a la L3 me van a ayudar a evaluar tanto flexión como abducción de la cadera. Ya en L3 empezamos a ver entonces extensión de la rodilla. Si bien es cierto la sensibilidad inicialmente de L1 va a ser todo a nivel inguinal y perianal, L2 vamos nosotros a evaluar la sensibilidad que tenemos en la cara anterior del muslo, y recuerden que siempre lo hacemos comparativo, es decir, un miembro inferior con el otro miembro inferior, y L3 que tiene y todo lo que compromete la cara antero-interna del muslo. L3, L4 nos van a dar lo que son los movimientos de la rodilla, de extensión de la rodilla, y a nivel de sensibilidad nos va a ayudar a evaluar todo lo que es la cara antero-interna del muslo, tanto L3, y L4 ya de la cara antero-interna de la pierna y del tobillo. Y generalmente L3 y L4 lo que nos va a dar a nosotros el reflejo rotuliano. L5 me ayuda a mí con los movimientos ya directamente del tobillo, y lo que me va a ayudar es con la flexión dorsal del tobillo y con la extensión del primer dedo. Y es la que nosotros vamos a evaluar cuando ponemos a caminar el paciente en talones. Ahí estamos evaluando L5. La sensibilidad se da por la cara lateral de la pierna. L5 tiene todo lo que sería la cara lateral de la pierna en conjunto con el dorso del pie, que generalmente es lo que corresponde al segundo, tercero y cuarto dedo. Y ese uno que hace mención a la flexión plantar del tobillo, y le evaluamos con la caminata en puntitas o en puntillas que hacemos con los pacientes para evaluar sin que no tengan alguna pérdida de la fuerza o del tono. La sensibilidad está por la cara posterior de la pierna, la planta y el borde lateral del pie, o lo que nosotros evaluamos como el maléolo externo. Y hace referencia a el reflejo aquiliano. Es indispensable evaluar siempre, cuando vayamos a evaluar nosotros fuerza, evaluar los arcos de movimiento tanto activos como pasivos, y la fuerza que tenga el paciente, inclusive ante tratar de vencer la resistencia. La sensibilidad la hacemos comparativa, y los reflejos osteotendinosos que lo hacemos también de forma comparativa. ¿Cuáles son los signos de radiculopatía? Si bien es cierto el paciente pudiera manifestar algo de dolor, molestia, que generalmente es un dolor que es muy sordo, agudo, de muy corta intensidad,
de muy corta duración, pero de mucha intensidad, que generalmente es urente, que se irradia generalmente en el miembro inferior y generalmente compromete la cara posterior del miembro inferior. El paciente puede referirlo. Ahora la idea es que durante el examen físico podamos realizar algunas maniobras que me ayuden a reproducir ese dolor radiculopático. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos principalmente? Tenemos el test de la C, Bragard y Kerning. Cada uno de ellos para ayudarnos a reproducir las radiculopatías a nivel lumbar, porque tenemos otros signos que nos ayudan para radiculopatías cervicales. Dentro de la principal tenemos el test de la SEC. Lo que hacemos es que tenemos a nuestro paciente en decúbito supino en nuestra camilla. Pedimos que con una extensión completa, sin hacer flexión o sin flejar la rodilla, haga una elevación que puede ir desde 30 hasta 60 grados, con el fin de tratar de reproducir el dolor radiculopático. Cuando yo voy a hacer la exploración física, si lo que voy a hacer es elevar la extremidad y el paciente manifiesta que tiene un dolor que se localiza en la región posterior lumbar, eso no es un signo de LASEK positivo. ¿Cómo yo hago para saber que es un LASEK positivo? Porque cuando el paciente hace la elevación de la extremidad, lo que va a presentar es reproducir el dolor radiculopático. ¿Y cómo es el dolor? El paciente va a mencionar el dolor que se presenta en la región posterior de la pierna, que se extiende por toda la pierna, inclusive hasta el pie, y que tiene características neuropáticas. Urente, tipo ardor, corrientazo. Ese es un LASEK positivo. Podemos hacer un LASEK invertido, que también digamos que es otra de las maniobras, pero generalmente se hace con el paciente en decúbito prono. Hacemos una flexión de la pierna a 90 grados y lo que hacemos es una elevación y se va a reproducir el mismo dolor radiculopático en la región posterior. El test de Bragard o Bragard es otro de los tipos de signos que utilizamos para evaluar radiculopatía, y lo que hacemos es que nosotros elevamos la extremidad del paciente igual completamente estirada sin hacer flexión de la rodilla. Se hace una elevación y en el momento en donde el paciente manifiesta el dolor radiculopático, ahí uno para, deja de hacer la elevación, devuelve la extremidad un poco de grados hacia cero hasta que el paciente ya no refiera dolor, y cuando no refiera dolor puede hacer una dorsiflexión del pie para tratar de inducir nuevamente la reproducción del dolor. Si se reproduce el dolor, que va a ser igual de características, dolor lancinante, urente en la región posterior de la pierna, es decir, el dolor radiculopático, pues estaremos hablando de un test de Bragard positivo. Y el test de Kerning, que el test de Kerning es el que hace referencia cuando nosotros hacemos una flexión de la pierna y lo que hacemos es que la llevamos hacia, flecamos tanto la rodilla como la pierna, y al flejarla lo que va a generar es un dolor a nivel cervical, lo que va a hacer que el paciente genere una elevación de la cabeza. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Principalmente hablando en relación a las imágenes diagnósticas, tenemos tanto radiografías de columna, pudieran ser estáticas o dinámicas, tenemos tomografía de columna lumbar y las resonancias magnéticas nucleares. ¿Cuál es superior sobre la otra? Depende básicamente de lo que usted esté buscando. Sin embargo, cada vez es muchísimo más claro las recomendaciones que nos dan a nivel de las asociaciones de neurología, anestesiología, rehabilitación, neurocirugía, es no utilizar las imágenes diagnósticas si no tenemos una clara o alta sospecha de alguna patología que requiera este tipo de intervención. ¿Por qué pasa esto? Y es porque en los últimos 3 a 5 años se ha evidenciado que han aumentado en un 600.29% procedimientos como neurolisis, que es la inyección de algún tipo de medicamentos, corticoides, anestésicos a nivel de una raíz nerviosa, con el objetivo de lograr disminuir el dolor. Han aumentado los procedimientos quirúrgicos a nivel de columna lumbar también en un 423%, es decir, se ha casi aumentado 6 o 7 veces muchísimo más de lo que anteriormente se hacía, porque empezamos a solicitar imágenes diagnósticas de forma muy temprana y empezamos a encontrar muchísimos hallazgos que, si bien es cierto, la evidencia nos ha dejado muy claro, y es que la mayoría de estos hallazgos no debieron haber tenido un tratamiento quirúrgico y mucho menos con neurolisis. De forma tal que las imágenes diagnósticas no las hacemos en la población general o de rutina para el estudio de la lumbalgia. El diagnóstico y el estudio y el enfoque clínico de una lumbalgia es clínico, no imagenológico. Tenemos unos claros signos que nos van a ayudar a nosotros a orientar para saber cuándo pedir una resonancia, una tomografía, una radiografía simple lumbosacra.
pero es importante conocer que en la mayoría de personas no las vamos a realizar de forma rutinaria. ¿Cuál es superior sobre otra? Pues depende de usted, qué es lo que usted está buscando. Si la sospecha clínica suya es una fractura, es decir, el cuadro clínico del paciente que presenta en ese momento cuando usted lo vaya a evaluar, es un dolor que es de inicio agudo, que se asocia con algún trauma, digamos, que cuando tenemos fracturas a nivel de la columna, o tenemos algún tipo de pacientes que no pudieran tener a veces un trauma asociado, que son las fracturas patológicas o por osteoporosis. Digamos que ellos no van a referir un trauma o un acontecimiento previo con un trauma contundente que pueda explicar el mecanismo de la fractura. Pero generalmente en ese tipo de pacientes la radiografía simple va a ser uno de los estudios que nos va a ayudar muchísimo, porque me ayuda a ver muchísimo más la estructura ósea. En un paciente también en donde usted no tenga con certeza la claridad a qué enfermedad se está enfrentando, haya tenido un tratamiento farmacológico y no farmacológico apropiado y los síntomas sigan, uno de los principales estudios con los que usted podría empezar sería una radiografía simple lumbosacral. Otros estudios que tenemos la tomografía de columna, que también podrían ser dinámicas o no, y las resonancias magnéticas nucleares. ¿Cuál es superior entre cada una de ellas? Pues depende de lo que ustedes quieran ver. Las dos nos van a ayudar a nosotros para ver tejidos blandos, pero si yo quisiera ver enfermedades como la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad del esqueleto axial inflamatoria en estadios tempranos, lo voy a lograr ver más en una resonancia y no en una tomografía. Entonces, estas dos, tanto la tomografía como la resonancia, me ayudan a mí para poder evaluar y para poder ver mucho más lo que son tejidos blandos, ligamentos, que es lo que me da soporte al disco intervertebral. ¿Cuál es el mensaje principal, muchachos? Y es, no hay necesidad de pedir de forma rutinaria imágenes diagnósticas a la población general, porque de toda la población en donde usted le tome imágenes diagnósticas de columna lumbar, casi el 80-82% van a tener hallazgos positivos que no generalmente se asocian directamente con las manifestaciones clínicas del dolor. Y no por eso implicaría que requiere un manejo quirúrgico o neurolisis o inyección de algún corticosteroide a nivel de la raíz nerviosa. Las recomendaciones, como les decía, son muy claras y tenemos diferentes posturas, no varían mucho en la sociedad, digamos que americana de anestesiología. Es muy clara en mencionarnos a nosotros la importancia de evitar estudios de imágenes, sea cual sea, radiografía, tomografía, resonancia, para un dolor lumbar agudo, en donde nosotros no tenemos hallazgos claramente positivos o donde no tenemos una alta sospecha de una característica inflamatoria, tumoral o alguna fractura. ¿Cómo nosotros podemos orientarnos de pronto si estamos ante algún paciente de alguna de estas manifestaciones? Tenemos varias cosas y uno son los signos de alarma o las banderas rojas que podemos tener para poder identificar qué paciente probablemente requiere un estudio adicional. En la población general con un dolor lumbar agudo sin una indicación específica no tiene ningún sentido y tampoco tiene un alto rendimiento en la solicitud de una imagen diagnóstica. En los pacientes, digamos también que generen los mismos síntomas, hay que tratar de evitar las imágenes de columna en el momento o en el servicio de urgencias en el paciente en donde no tenemos una asociación traumática directa. ¿Y a qué me refiero traumática directa? Con un evento traumático que se haya presentado en los, digamos que cerca al momento del dolor del paciente. Porque nos ha pasado y hemos encontrado pacientes que refieren antecedentes de trauma de muchos años de anterioridad que probablemente ya no tengan relevancia clínica con el episodio agudo de la lumbar. Entonces, en el área de emergencias, de urgencias, pues no hay necesidad de tomarla de forma rutinaria, a no ser que dentro de la exploración neurológica que usted haga de su paciente encuentre alteración neurológica. Ahí es diferente, porque es que ahí eso sí ya es una urgencia y eso sí requiere un estudio adicional para establecer a qué nivel y qué tipo de lesiones se están presentando. Esas son las recomendaciones del Colegio Americano de Emergencias. El colegio que tenemos, o el American Family and Physician, o las recomendaciones que tenemos a nivel del colegio de médicos familiares, digamos que no distan mucho de las siguientes o de las anteriores recomendaciones, y es igualmente no realiza imágenes a pacientes que tengan lumbalgias en donde no han tenido diagnóstico, el dolor lleva semanas y no tiene señales de alerta o las banderas rojas, que son las que me ayudan a mí a orientarme un poquito más. La Sociedad de Columna Vertebral de
América del Norte también nos dice lo mismo, realmente no se recomienda realizar imágenes avanzadas, mucho menos resonancia magnética, en personas que tengan un manejo farmacológico apropiado por lo menos durante 6 semanas. Y la Academia Estadounidense de Medicina Física y de Rehabilitación o Psiquiatría, pues tampoco dista mucho, realmente no considera, digamos, como que no solamente el uso crónico o el uso continuo de imágenes diagnósticas, sino también no utilizar el manejo opioide como uno de los medicamentos para tratar a un paciente con lumbalgia, y más cuando estamos en episodios agudos, porque podrían presentar muchos efectos secundarios dependiendo de la condición clínica del paciente. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las posturas, independientemente de las asociaciones, es cada vez más no realice ningún tipo de estudio imagenológico, a no ser de que usted tenga una clara o una alta sospecha de una enfermedad tumoral, inflamatoria o una fractura. ¿Cuáles son esas banderas entonces rojas y amarillas que me van a ayudar a mí a identificar qué paciente efectivamente se beneficia de hacer un estudio complementario imagenológico? Lo primero son pacientes que tengan síntomas de síndrome de Cauda-Equina. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser pacientes que van a manifestar que tienen hipoestesia sencilla de montar, es decir, en la cara interna de la pierna, o perdón, del muslo, y que adicionalmente en el periné también generan alteraciones. Entonces pueden tener pérdida en el esfínter o control del tono, ya sean por episodios de retención o incontinencia urinaria o fecal. Y esto nosotros podríamos corroborarlo con el examen físico al evaluar el periné y verificar que tenga o no reflejo bulbocavernoso, que tenga reflejo en la ampolla rectal. Entonces es importante, paciente donde ustedes se evidencian o tenga un déficit neurológico agudo, ese paciente va a requerir imagen sin duda alguna. El síndrome de Cauda-Equina, aparte de requerir una imagen, es una urgencia. Quiere decir que ante ustedes estar en un paciente que tenga unos síntomas o unas manifestaciones posibles de una Cauda-Equina, ustedes deben ingresar al servicio de urgencias para continuar tanto estudio como tratamiento y descompresión en el caso en el que se necesite. Sospecha que tengan de fractura, y como digamos que la sospecharíamos, uno, el antecedente de trauma, y dos, son lesiones que ustedes puedan ver a la inspección, como contusiones, equimosis, abrasiones o inestabilidad de algún cuerpo vertebral. Y infecciones, generalmente las infecciones se asocian muchísimo más, pues ya asociado con signos locales de inflamación a nivel lumbar, generalmente se presentan en pacientes que tengan antecedentes de procedimientos o intervenciones quirúrgicas a nivel lumbar, y acá ya hablaríamos de infecciones asociadas al sitio operatorio, pero digamos que el resto de la población, digamos como que en general no, sino pues tanto como por los signos locales de inflamación y los signos sistémicos. Y en donde usted esté sospechando malignidad, que generalmente pues lo que les decía, las principales son metastásicas y no tanto primarias. Ellas son todas las banderas rojas, las que acabamos de ver, pero también tenemos las banderas amarillas. ¿Y qué quiere decir banderas amarillas? Estos factores de riesgo que nos van a ayudar a nosotros a incrementar el riesgo de que mi paciente pueda cursar con unos factores que hagan que esa lumbalgia tenga mayor chance de volverse crónica en el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son estos factores? Pacientes con obesidad, bajo nivel socioeconómico, el estrés, historia o antecedente familiar de abuso sexual, maltrato o pobre red de apoyo, sensación de angustia, ansiedad, depresión, disfunción cognitiva, trabajos que a veces son monótonos, y acá es muy importante porque la mayoría de las lumbalgias mecánicas se asocian con la actividad laboral. El hecho o la percepción de un disconfort, de un burnout, de una jornada laboral larga, extensa, nos puede ayudar a que esta lumbalgia se pueda perpetuar y se pueda convertir en una lumbalgia crónica. Y actividades, digamos, las personas que están a cargo, que tengan actividades que incluyen el levantamiento de algunos objetos o cargas que son fuertes, que no tienen o que no cuentan con apoyos externos para la manipulación, es importante. ¿Por qué? Porque todos estos signos me van a hacer que ese paciente tenga mucho más riesgo de presentar lumbalgia de forma indefinida y que sean de difícil control también farmacológico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya para finalizar, tenemos dos cosas principales, y uno es el tratamiento farmacológico y el otro es el tratamiento no farmacológico. La evidencia es muy buena de los dos, y generalmente es muchísimo mejor cuando los utilizamos en conjunto y no actividades por separado. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos, digamos que la actividad física, la evidencia cada vez es más clara en donde el reposo no es una conducta que se deba
promover en la población general, porque el reposo lo que hace es que incrementa la espasticidad y nos va a generar mayor dolor, posturas antálgicas que nos van a llevar a perpetuar esa lumbalgia. La actividad física debe hacerse, sí, hay que promover el ejercicio, y cuando yo les hablo a ustedes de promover el ejercicio, me refiero, digamos que no solamente una actividad física regular, sino también promover actividades y ejercicios que me ayuden a dar soporte a la columna vertebral, como todo lo que sería el fortalecimiento de los rectos abdominales, de los músculos paravertebrales, todo lo que es el core y el tren superior. ¿Qué es importante? Y es que ese ejercicio debe ser, ojalá, dirigido. ¿Por qué? Porque el paciente necesita poder evaluar cómo realizar un incremento gradual de la actividad física, porque se van a dar cuenta que la mayoría de ellos lo que hace es suspender la actividad por miedo al dolor. Y tratar de evitar el inmovilismo, porque el inmovilismo nos va a llevar a nosotros a una mayor incapacidad. La educación es importante, y acá en educación hacemos referencia a algo principal, y es el higiene postural. No hay una intervención que tenga tan buena evidencia como el higiene postural, porque eso lo que va a hacer es que las noxas o las posturas viciosas no vayan a prolongar o a tratar de mantener en el tiempo una lumbar. El manejo psiquiátrico tiene muy buenos beneficios, muy buenos resultados, y la evidencia clínica también es muy buena, funciona y realmente funciona con principalmente con psicoterapia o terapia cognitivo-conductual para los pacientes, y tienen muy buenos resultados. La rehabilitación tiene una muy buena también evidencia, generalmente funciona mejor cuando es interdisciplinaria y se realiza desde terapia física, ocupacional, fortalecimiento de músculos paravertebrales, como realizar nosotros entonces los calentamientos y estiramientos después de actividades físicas, y lo que mencionábamos de higiene postural. Actividades como yoga, meditación, tienen algo de evidencia también. La acupuntura tiene evidencia, sin embargo, la estimulación nerviosa transcutánea, que a veces son como algún tipo de electroterapia que tienen acceso a algunos pacientes, no tiene tan buena evidencia para el tratamiento de la lumbar. Es decir, tiene muchísima mejor evidencia la acupuntura, pero no la estimulación nerviosa transcutánea. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces el manejo farmacológico? El manejo farmacológico, digamos que tenemos diferentes grupos farmacológicos. Tenemos desde el acetaminofén, AINES, anticonvulsivantes, opioides y relajantes musculares. La evidencia también es muy variada. Realmente, si nosotros evaluamos el acetaminofén solo, digamos que no tiene tan buena evidencia, pero es uno de los medicamentos que nos ayuda muchísimo. No ha mostrado ser superior, por ejemplo, el placebo. Sin embargo, funciona muy bien, y más porque cuando los combinamos en conjunto con los opioides, nos ayudan a ser ahorradores de opioides, es decir, funcionan de forma sinérgica muy bien con los opioides. Dentro de los AINES tienen buena respuesta, generalmente una lumbalgia que responda muy bien a AINES no tendría que hacerle pensar también en una lumbalgia más inflamatoria. Son muy eficaces, nos ayudan muchísimo para el tratamiento y el periodo a corto plazo. No es justificado dejar tratamientos a largo plazo con AINES por todas las implicaciones a nivel renal que tienen, y nos ayuda muchísimo para el manejo del control del paciente con una lumbalgia mecánica o inflamatoria, y generalmente cuando no están asociadas a dolor radiculopático, porque para la radiculopatía no tienen tan buena respuesta. Medicamentos anticonvulsivantes tenemos muchísimos, digamos que dentro de ellos tenemos entonces los que son derivados de los GABAérgicos, tenemos desde el gabapentin, la carbamazepina, pregabalina, mentiras, pregabalina no tanto, es más neuromodulador, o el topiramato. Digamos que tienen evidencia, dentro de ellos el que más evidencia tiene es el topiramato funciona muy bien, tiene menos efectos como sedantes, aunque pudiera tenerlos también, y nos ayuda muchísimo para los pacientes que tienen ya lumbalgias crónicas, que es indispensable siempre, y es considerar los efectos secundarios antes de la prescripción del medicamento para el paciente y la preferencia. En relación a los opioides tenemos en la escala analgésica desde opioides leves hasta opioides fuertes. Dentro de los leves tenemos todos los que son derivados de la codeína, hidrocodona. El tapentadol es un muy buen opioide porque tiene una acción dual, nos ayuda tanto para el dolor somático como neuropático, al igual que el tramadol, pero mucho más el tapentadol. Podríamos utilizarlos, nunca los utilizamos solos como monoterapia, y mucho menos en una lumbalgia aguda. Generalmente en la aguda utilizamos más manejo con AINES combinados, mientras que en las lumbalgias crónicas son medicamentos que podríamos utilizar. Hay que evaluar siempre, digamos, como que la efectividad, o digamos que los mayores efectos están dados en efectividad a corto plazo para alivio del dolor,
pero a largo plazo digamos que han sido un poco discutidos tanto por los efectos adversos y por el abuso que se puede hacer del consumo de los medicamentos. Nunca los damos solos, los damos generalmente combinados con acetaminofén, por lo que mencionábamos anteriormente, y es que me ayuda a ahorrar, es decir, disminuir la dosis de opioide que yo vaya a prescribir. En relación a los relajantes musculares, tenemos varios relajantes musculares, tenemos desde la ciclobenzaprida, la pisanina, el tiofoscóxido, digamos que nos ayudan muchísimo para el dolor agudo, son muy efectivos para el dolor, pero realmente no funcionan tanto a largo plazo, entonces podríamos utilizarlos sí, pero a corto plazo. También se pueden combinar en conjunto con AINES y la respuesta es muchísimo mayor, pero hay que explicar siempre los factores o los, digamos, como que los riesgos o los efectos secundarios, porque los relajantes musculares también tienen otras complicaciones que pueden generar como somnolencia, fatiga, hipersomnia diurna, entonces esto podría generarnos de pronto una baja adherencia en el tratamiento, entonces hay que explicarlo al paciente. Dentro de los corticoides y de los antidepresivos, que es otro de los tipos puntuales que tenemos de terapia, hay algo de discrepancia si utilizamos o no como parte del manejo de los parches de lidocaína. Realmente los parches de lidocaína no tienen tan buena respuesta. Los parches de lidocaína funcionan muy bien cuando es un dolor muy puntual, muy localizado, pero no tienen tan buena evidencia como uno podría esperar. Los corticoides, generalmente los que utilizamos para el uso de las neurolisis o las infiltraciones, tampoco han mostrado como tan buena evidencia, pero son tratamientos de rescate que utilizamos en pacientes que generalmente tienen síntomas que son muy crónicos o que son multiconsultantes. En ellos funcionan bien. Y los antidepresivos, si bien es cierto, los antidepresivos tenemos múltiples antidepresivos, el que mejor evidencia tiene es la duloxetina, tiene un efecto dual también, nos ayuda como parte de tratamiento neuromodulador, así que está probado y podríamos utilizarlo también como parte del manejo de una lumbalgia y ojalá crónica. ¿Cuáles son los puntos claves para recordar? Recordemos siempre que la manifestación de una lumbalgia debe estar enmarcada en un dolor tanto mecánico o inflamatorio. Y esto lo vamos a saber con la descripción de los síntomas en la anamnesis y las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. El examen físico es la clave, es lo que a ustedes más herramientas les va a poder dar para poder orientar el paciente que ustedes van a evaluar. Lo principal del examen físico va a ser descartar una alteración neurológica que me implique la necesidad de solicitar estudios de extensión. Y digamos que en la población general no tendremos necesidad de hacer otros estudios de extensión. Si bien es cierto, hablamos de las imágenes diagnósticas, pero tenemos muchos otros. Habrán pacientes que requerirán punciones lumbares, medición de HLA, tendremos otros que podríamos medir factor reumatoideo o BSG o PCR, reactantes de fase aguda, pero van a ser unas condiciones puntuales. Entonces, en la población general, un paciente con una lumbalgia donde usted no tiene una etiología clara, no es justificado hacer un estudio de extensión con una imagen, si no ha recibido un tratamiento farmacológico, por lo menos agudo, que pueda explicar que los síntomas puedan mejorar. Y eso sería parte de la charla. No sé si tienen preguntas. Perdón con ustedes, voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver si alguien tiene alguna pregunta para poder dar paso con la resolución de esas preguntas. No, doctora, te queríamos agradecer de parte del grupo de interés. Nosotros aquí obviamente dejamos ahí nuestra charlita grabada y a mí me encantó sobre todo por el contenido gráfico que tiene, sobre todo el tema de dolor lumbar. Creo que puede llegar a veces no ser como muy dinámico, no muy didáctico, pero definitivamente fue muy chévere poder abordarlo de esta manera y sobre todo con los puntos clave que sí o sí debemos tener en cuenta. Muy chévere. Creo que se te perdió un poco. Me alegra, Juan Francisco, que uno que se hayan cumplido las expectativas. De pronto en otra oportunidad con un poquito más de tiempo, que me puedan informar de pronto con un poco más de tiempo. La idea es hacerlo un poco más dinámica, porque pienso que esto es algo muy de videos y de examen físico guiado, que va a ser la clave. Pero bueno, me alegra que les haya gustado, pues quedo también muy pendiente de cualquier inquietud o cosa que necesiten. No, doctora, muchísimas gracias.
y que pases feliz noche. Aquí estaremos, obviamente, esperándote también para una próxima charla. Y bueno, agradecerles también a todos, pues los que también vayan a ver la grabación de esta. Y bueno, entonces agradecerles a todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan buena noche. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego.